Entonces, comencemos de nuevo. Espero que no tengamos más problemas técnicos. Este parásito fue descrito por primera vez en unos pacientes de Nueva Guinea, casos de 1977 y 78. Anteriormente a esto no se conocen casos de ciclosporiosis humana, sin embargo sí de ciclosporas animales, y es hasta 1983 que el doctor Schwab lo reporta en pacientes VIH positivos, en donde observaban unos organismos muy extraños parecidos a Cryptosporidium, que igual que ellos eran ácido alcohol resistente, y los llama criptogigante. Una gran cantidad de epidemias fueron reportadas en los países desarrollados, en los Estados Unidos, en Canadá, e incluso se atribuyó como agente etiológico de la diarrea del viajero, y en personas VIH positivos, él veía unas estructuras parecidas a cianobacterias en el interior de la estructura, y por eso le denominó cuerpos parecidos a cianobacterias. Es hasta 1993 que la doctora Inés Ortega, quien trabajaba en la Universidad Cayetano Heredia, bueno, era su institución, en honor a esta, le llama Cayetanensis. Después de ellos, en Perú y Cuba, describen más casos en 1995, en Chile en 1997, Costa Rica en el año 2002 nos reporta 2 casos. Aquí en México, el primer caso reportado es de 1996, 2 pacientitos, uno con síntomas, otro no los tenía. El que sí tenía síntomas, obviamente, tuvo una diarrea de 3 a 4 veces al día. Ellos reportan que tiene un tamaño coincidente con lo ya reportado anteriormente en la literatura, de 8 a 10 micras aproximadamente, y que era ácido alcohol resistente. También de México se tiene alguna publicación sobre un brote epidémico y cuáles serían las características diagnósticas para poder llegar a su identificación plena. Se tienen varias especies de ciclospora, algunas afectan primates y se han descrito como especies que podemos observar aquí sus nombres: Cercopitheci, Colobi y Papionis. Se han encontrado oquistes parecidos a ciclospora en heces de varios animales, incluidos perros, ratones, ganado vacuno, etcétera. Sin embargo, con estudios moleculares, se sabe que algunos sí corresponden a ciclospora, mientras que otras Cayetanensis, y se cree que solamente los animales, los perritos, por ejemplo, pueden ser dispersores, es decir, que entra el parásito a su interior y como tal sale y pueden dispersarlos, pero como no son los hospedadores adecuados, no va a completar su ciclo de vida, pero son importantes por la diseminación que hacen de los oquistes. No han podido ser inoculados en animales de laboratorio y no existe evidencia de infección en animales domésticos o salvajes. Aunque se ha intentado hacerlo, no se ha conseguido. Afecta a muchas personas, tanto deprimidas como inmunocompetentes, niños y adultos, y se ha reportado una estacionalidad muy, muy marcada. Podemos observar que en algunos países se correlaciona con los meses calientes y lluviosos, mientras que otro lo hace en los meses más fríos y secos. En los Estados Unidos, Canadá y países europeos se reportaron una gran cantidad de brotes epidémicos en los años 90. El 33% más o menos de estos casos estaban relacionados a viajes. Ya para el año 96 se reporta un brote muy importante con frambuesas procedentes de Guatemala, y se cree que esta contaminación se dio debido a que utilizaban agua de un río para preparar los fertilizantes y los insecticidas, y que fue la manera en que se dio la contaminación de las verduras y de las frutas. Se estima que en países tropicales como el nuestro, entre el 2 y el 10% de la población está positiva, tiene al parásito. Sin embargo, hay reportes de más del 41%.
y con técnicas microscópicas y moleculares se ha puesto en evidencia una gran cantidad de verduras, sobre todo hojas verdes que están contaminadas. Asimismo, pues en el agua, por ejemplo, en España el 9% de las aguas están positivas, en Italia el 15%, en Arizona el 19%. Aquí tenemos una recopilación de algunos de los brotes reportados. Como ustedes pueden ver, en algunas ocasiones se atribuye a agua, en otras ocasiones a albahaca, a lechuga, y se ha observado que en los países en desarrollo, pues, los factores de riesgo mayormente asociados es en las personas que se dedican a cultivar, por ejemplo, los niños, o aquellos que tienen una higiene menor, que no cumplen con las medidas higiénicas básicas. Haciendo búsqueda intencionada en diferentes matrices, por ejemplo, en espinaca, en lechuga, tanto en países desarrollados como en desarrollo, podemos observar pues que estos últimos alimentos son los mayormente contaminados y que en los países desarrollados se asocia en aquellas personas que no tienen una infraestructura básica, que no tienen agua potable, alcantarillado y que no tienen la costumbre de lavarse las manos, que practican el fecalismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se le dio más auge a esta parasitosis a partir del año 2013, en el que se reportan en los Estados Unidos un brote muy importante en los estados de Iowa y Nebraska. Causó una gran cantidad de enfermedades confirmadas y se atribuyeron a una ensalada de Taylor Farms de México. Estas ensaladas se vendieron en 2 restaurantes, Olive Garden y Rob Lobster, y los pacientes presentaron diarrea acuosa, fatiga, náuseas y calambres estomacales. Se estima que el 99% de los casos de ciclosporiosis en los Estados Unidos son transmitidos por los alimentos y que hay unos 11,000 casos transmitidos por alimentos, a los cuales corresponden 11 hospitalizaciones, y que el costo anual de la infección es de unos 11 millones de dólares por esta enfermedad. Estos son los brotes, entonces, del año 2000 al 2017. En algunos casos se asocia, como pueden ver, a las frambuesas, al albahaca, a los chícharos. Incluso aquí tenemos la ensalada de México de Taylor Farms, y también en el mismo año se comenzó a considerar el cilantro como una de las fuentes de infección más importantes. Vean, tenemos el cilantro en varias. El brote del año 2013, 2014 y 2015 en Texas tuvo un gran impacto en la población y ha sido de las descripciones de brotes epidémicos más importantes en el mundo. Hubo un gran equipo que se dedicó a hacer un seguimiento de estos casos que tuvieron un gran impacto. Solamente por mencionar algunos de los casos de los últimos años en los Estados Unidos, para el 2018 se reportaron 2,200 casos confirmados, no tenían antecedentes de viaje internacional los pacientitos, 160 fueron hospitalizados y hubo 3 brotes principales, no crean que solamente uno. El primero se asoció a una ensalada de McDonald's, no a los que comieron hamburguesas, solamente las ensaladas. Otro con ensaladas del Del Monte que contenían coliflor, zanahoria, y el tercero fue asociado a cilantro. Se dio la fuente fueron 3 restaurantes de estilo mexicano que no estaban relacionados, de esto hubo 53 casos. Para el año pasado también hubo múltiples brotes de ciclosporiosis, el 10% se atribuyeron a una albahaca fresca importada de Siga Logistics de aquí de Morelos. Hubo 2,408 casos, y como pueden ver, con una marcada estacionalidad de mayo a agosto. Para este año van 509 personas. Estas informaron haber consumido una mezcla de ensalada en salsa, de esas que ya vienen listas para consumirse, en 8 estados.
se dieron entre mayo y el 1 de julio y 33 personas fueron hospitalizadas. De estas mismas ensaladas fueron vendidas en Canadá y en 3 provincias se reportaron casos también. Ya con estas preocupaciones, entonces, en los países desarrollados se dedican mucho a tratar de tener alimentos inocuos y entonces se han dedicado a buscar de manera intencional algunos parásitos y como podemos ver en estos casos se incluyen rúculas, espinacas y la famosa mezcla primavera que tiene varios vegetales y se ha encontrado además de Cyclospora cryptosporidium y Toxoplasma. Y acá en esta otra publicación que tenemos, se trata de una investigación italiana que tuvieron la inquietud porque ya saben ustedes que en Europa se mueven mucho en trenes. En un tren italiano encontraron el 33% del agua de grifo con Cyclospora cayetanensis. Entonces buscaron en agua tratada, en agua de riego, en agua potable, en el suelo, en las hortalizas y el 27% de las personas salieron positivas, el 27% en heces humanas. Los que estaban mayormente parasitados eran personas entre 40 y 50 años de edad. Y hay una gran cantidad de publicaciones, ustedes pueden buscarlas desde hace varios años, en el que para ver la inocuidad de los alimentos, pues están mostrando constantemente no solamente estas verduras de hojas verdes, que son las mayormente contaminadas, sino también agua de beber, agua recreacional, agua de las plantas de tratamiento, que estas consisten por lo general en medidas que no son suficientes para detener al parásito. Hay varios métodos descritos, pues ya con reacción en cadena de la polimerasa, con muchas modalidades. Esta publicación que tenemos primero es del año 2018. Ellos entonces quisieron desarrollar una prueba que era reproducible en albahaca, perejil, zanahorias y mezcla de zanahorias, y nos dicen que detectaron hasta 5 quistes del parásito en 25 gramos del producto. Y después tenemos otras publicaciones con otros nuevos protocolos de PCR, pero prácticamente todos tienen una recuperación similar. Aquí en México tenemos esta otra publicación que se utilizó una PCR anidada y el límite de detección, como podemos observar, fue de 1 quiste por gramo de, bueno, ellos dicen bayas, pero fueron frambuesas. En una muestra de 50 gramos detectó 1 por cada gramo. Y al hacer la secuenciación del ADN pudimos ver los casos de esta publicación son estas ciclosporas que están en rojo. Tenemos por aquí del genotipo 5 y acá tenemos el genotipo 1 de estos aislamientos y estamos ahí agrupados dentro de los aislamientos de China, Perú, Guatemala, Haití y Japón. Pues el de Perú y el de Guatemala nos parece muy lógico, pero el de Perú y el de Japón no sabemos qué andemos haciendo por allá. Se han utilizado otras herramientas. La doctora Ortega utilizó estos bivalvos, que son naturales de los ríos, de agua dulce, obviamente, porque el parásito sobrevive en el agua dulce, más no en el agua de mar, en teoría. Entonces, de aquellas especies que son nativas en los ríos, los usan para capturar agentes patógenos y no solamente encuentran ciclosporas, sino virus, bacterias, toxoplasmas, giardias, etcétera. Pero en estas dos publicaciones que vemos aquí, exitosamente han conseguido detectar ADN de Cyclospora cayetanensis. Y así es como pueden saber hasta qué papel puede tomar un río en la dispersión de los oquistes. Y hay 2 publicaciones de Egipto 2013 y Turquía 2014 en el que los mariscos han dado positivos con PCR. Esto se explica porque les decía que la ciclospora no sobrevive en el agua de mar, sin embargo, se cree que como desechan el agua de los ríos hacia el agua del mar, pues ahí es como se pueden contaminar. Y como muchas personas suelen comer los mariscos crudos, pues serían una fuente de infección muy importante que no hemos considerado. Se los presento. Este parásito tiene una
estructura esférica totalmente, de 8 a 10 micras, son hialinas no refráctiles, son inmaduras en el momento en que se eliminan, podemos observar el esporoplasto famoso, tiene una pared doble que consiste en 2 capas de 63 y 50 nanómetros. Esto es importante porque nos está indicando que es muy gruesa y esto le permite entonces sobrevivir en el medio ambiente y ser resistente a las concentraciones habituales de cloro para la inactivación. Son sensibles a la desecación, se pueden romper sus paredes en unos 15 minutos, por eso se va a sobrevivir más en estas épocas que hace calor, pero también hay humedad. Son resistentes a los desinfectantes, como les decía, incluyendo el cloro, que se permite para el consumo humano, y pueden sobrevivir a 4 grados 2 meses y a una temperatura ambiente por 7 días aproximadamente. Se han utilizado otros agentes para intentar destruirlos y en este caso solamente se sugiere que la radiación ultravioleta sería capaz de reducir el riesgo. Sin embargo, pues muchas cosas más que se han probado no son capaces, incluso los plaguicidas no se destruyen los oquistes. Sin embargo, en 2 publicaciones, 2018 y 2019, in vitro, lo voy a enfatizar, in vitro se ha conseguido que el óxido de magnesio y las nanopartículas de plata puedan servir para destruir al parásito. En las fotos que vemos arriba se ve la destrucción de los oquistes con el óxido de magnesio. Una vez que pasa más o menos unos 15 días a una temperatura entre 20 y 30 grados, el oquiste va a madurar. Se van a formar 2 esporoquistes que tienen una pared de unos 62 nanómetros que va a rodear la membrana citoplasmática y que dentro de cada esporoquiste encontraremos 2 esperozoitos que contienen un cuerpo de espieda que yo les digo a los estudiantes que parece un ombliguito. Entonces, cuando vemos este ombliguito, quiere decir el cuerpo de espieda que va a comenzar la maduración y que se van a formar los esporoquistes y a su vez los esporozoitos. Entonces, este parásito sería ya maduro, un oquiste con 2 esporoquistes y 2 esporozoitos en su interior. Se cree que la dosis infecciosa consiste de unos 10 a 100 oquistes necesarios para la infección, pero como recordemos no existen animales de experimentación, se han extrapolado y comparado con otras coccidias y con otros microorganismos, pero no es seguro todavía. El 40% de los oquistes van a esporular y a convertirse en infecciosos en unos 14 días a la temperatura que les había mencionado, y el mayor riesgo de adquirirlos pues es en niños menores de 5 años. Un oquiste que es eliminado no maduro va a requerir estar en el medio ambiente para hacerlo, se va a formar los 2 esporoquistes con 2 esporozoitos, con la acción de los jugos digestivos se rompe, se liberan los esporozoitos y se van a reproducir por esquizogonia, dando origen a merozoitos tipo 1 y posteriormente tipo 2. Esta es la descripción que se tiene haciendo la semejanza con otras coccidias, pero no se ha demostrado in vitro, o sea, es lo que se supone. A continuación, pues se forman las formas sexuadas que darían origen a un cigoto, posteriormente a un oquiste no esporulado que es eliminado con la materia fecal. Este parásito va a ocasionar una inflamación aguda y crónica del intestino delgado, va a haber una desorganización del epitelio, se van a aplanar las vellosidades intestinales, va a haber una hiperplasia de las criptas, infiltrados eosinófilos, y estos son los responsables de la sintomatología. Sin embargo, en encuestas comunitarias en países endémicos se ha encontrado que hasta el 98% de portadores asintomáticos. Incluso hay una publicación que dice que al muestrear niños, el 100% eran parasitados y eran asintomáticos. Que obviamente si tienes una exposición muy temprana y persistente, como nosotros la debemos de tener, pues al final vas a tener la infección, pero los síntomas se van a autolimitar más rápidamente. Y además, por los mexicanos que vivimos rodeados de tantos bichos, estamos acostumbrados a tener diarrea, ¿no? Es cierto.
Este parásito tiene un periodo de incubación de 1 hasta 14 días, pero lo normal es que comiences con los síntomas en una semana. Se va a autolimitar la diarrea de 2 a 6 semanas, pero es muy vergonzoso que tú le digas al paciente, ¿sabe qué? Sí tiene ciclosporas un niño, pero no se apure, en 1 mes y medio se le va a quitar la diarrea. Yo creo que hasta uno, que ya con 2 días que tienes diarrea, ya no soportas más, imagínense, tener 6 semanas, 1 mes y medio con diarrea, pues es muy pesado. En pacientes con SIDA nos va a ocasionar una diarrea crónica intermitente y aquí vemos una comparación. En pacientes VIH positivo la diarrea puede durar 199 días y en un VIH negativo unos 57, o sea, los 2 meses aproximadamente. Esta diarrea es acosa, con extrema fatiga, con anorexia, náusea y vómito, vamos a perder peso, con dolores abdominales, dicen que dan unos calambres muy severos, fiebre y gases. Los gases son de los síntomas que nosotros no consideramos como tales, incluso hasta a la gente le parece de broma hablar de los gases, pero en realidad pues es un síntoma muy importante. Aquí les quiero comentar, ahora que estamos todos, como dicen los jóvenes, estamos paniqueados con el coronavirus, me mandó un mensaje a mi hermana, oye, dice una amiga que dónde se puede hacer una prueba para el COVID. Le digo, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Tiene diarrea. Hace 15 días que tiene diarrea. Le dije, ¿por qué piensa que es COVID? Y dice, pues porque estamos todos ahí en pánico, ¿no? Esta señora tenía 15 días con diarrea, con dolor abdominal, con náuseas, y ella pensaba que tenía COVID. Pero esto pasó la semana pasada, seguramente era pues un parásito, porque para bacterias son muchos días. Se han reportado una serie de complicaciones, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré, artritis, colecistitis y una pérdida muy importante de los fluidos por la diarrea. Se han reportado en pacientes VIH positivos un pronóstico reservado con, por ejemplo, esta señora que tenía 6 meses con diarrea, este otro paciente del segundo caso que fueron 3 europeos, sí, polacos, fueron a Indonesia. Uno de ellos había recibido un riñón, entonces tenía tratamiento inmunosupresor y le fue como en feria, pero al final consiguieron erradicarle al paciente, perdón, al parásito. Acá tenemos otro paciente, 25 años, VIH positivo, y tiene síntomas intestinales, pulmonares con diarrea acuosa, y encontraron también Cyclospora cayetanensis. Le dieron una combinación de medicamentos para tener una remisión relativa de la diarrea. Y acá abajo tenemos de Turquía una serie de pacientes que tenían otras enfermedades asociadas y que presentaron ciclosporiosis. Hay muchas publicaciones, ustedes pueden verlas que son muy interesantes. Aquí en esta otra publicación que es de este año de la doctora Almería, ellos nos reportan un caso de un paciente VIH positivo que le habían extirpado la vesícula biliar quirúrgicamente en el año 2001 porque tenía un dolor muy intenso. Ellos analizaron el bloque de parafina que estaba archivado, se procesó por microscopía óptica y electrónica, los cortes fueron teñidos con hematoxilina y PAS, y ellos nos describen ahí en la vesícula los estadios conocidos, el merozoito, nos dicen su morfología, su tamaño, encontraron esquizontes, encontraron microgametos, que son los machos, macrogametos, que son las hembras, y oquistes ahí en la vesícula. Recordemos que en los pacientes inmunodeprimidos las coccidias suelen invadir incluso otros órganos como Cryptosporidium, hasta todo el tracto gastrorrespiratorio puede ser invadido. Entonces, ellos encuentran estos oquistes con medidas estándar, y la microscopía electrónica confirmó todos estos hallazgos. Encuentran, pues extraen ADN y confirman que se trata de Cyclospora cayetanensis. Y esta descripción nos dicen que va a facilitar el diagnóstico histopatológico de este parásito, pero el meollo importante también del asunto es que ellos no encontraron merontes tipo 2, sino solamente merontes tipo 1. Y les decía que se había
supuesto que era algo muy similar al Cryptosporidium, y que tendría que pasar por merontes tipo 1 y merontes tipo 2, y aquí no. Aquí ellos concluyen que es más parecido a Cystoisospora que a Emeria, que genéticamente podemos clasificarlo más cercanamente, y que pues este es un hallazgo muy importante. El diagnóstico es complicado porque se eliminan pocos oquistes, incluso en las personas que no estaban inmunizadas anteriormente, de 10 a la 2 a 10 a la 4 oquistes por gramo de heces, y aunque el hospedero sea sintomático, puede seguir eliminando los oquistes, por eso son importantes estas personas. Y los niños pueden eliminar los oquistes hasta unas 3 semanas. Entonces, todos estos detalles hay que considerarlos cuando ustedes tengan una sospecha y que les manden al laboratorio. Hay que considerar esto, aunque el niño ya no tenga síntomas, puede estar eliminando a los parásitos. Se deben examinar 3 muestras recolectadas en días alternos dentro de 10 días, y esto nos permite una tasa de detección del 95% aproximadamente. Hay que utilizar técnicas de concentración. Si la muestra tiene moco, que no es tan frecuente como en los casos de Cryptosporidium, por ejemplo, recordemos que el moco es una barrera mecánica que va a atrapar a los microorganismos y los va a arrastrar. Entonces, hay que buscar en el moquito. Pero hay que utilizar las técnicas de concentración porque ya escuchamos que van a eliminar muy poquitos oquistes, y utilizar, vamos a observar las mórulas, los esporoblastos con un tamaño estándar gracias a la micrometría, y vamos a hacer la tinción de Kinjun modificada o tinción de Nielsen en frío para la confirmación. Una técnica de concentración que es muy económica, la técnica de Schitter. Hay muchas otras más, pero esta es muy económica porque nosotros la hemos probado incluso con azúcar comercial de la refinada, de la morena, de la que quieran, y todas son exitosas. Se hace una mezcla. En los libros te dicen 3:1, pero pues las popos no siempre son iguales, entonces nosotros en el laboratorio les decimos que tenga consistencia de un atole espeso. Se tamiza, se centrifuga un minuto a 500 Gs, decanta sobre nadante, colocas el reactivo de Schitter, agitas, vuelves a centrifugar y se monta con el asa. Esta técnica, aquí yo le puse como habitualmente la vemos, con yodo lugol para identificar a los parásitos, pero montaríamos con el asa, dejamos secar los frotis y los teñimos. La tinción de Kinjun, aquí yo estoy haciendo referencia a lo que está publicado del CDC. Por eso ahí nos dicen que se pueden utilizar materias fecales frescas o conservadas, y también pues el sobrenadante de Schitter, pero que se pueden teñir otros ejemplares para el caso de Cryptosporidium o de Cystoisospora. Estos tiempos son los que te dan los del CDC, pero ustedes deben de considerar las recomendaciones del fabricante. Entonces vamos a hacer el frotis, se deja secar, se fijan con metanol y después al calor como si fueran un gram. Se tiñe con carbulfuchina, los tiempos les digo dependiendo del fabricante, se enjuaga, se decolora, posteriormente se pone el colorante de contraste que puede ser verde de malaquita, o azul de metileno o verde brillante. Se enjuaga y se deben examinar 200 a 300 campos utilizando 40X, y para confirmar la morfología, pues el objetivo 100X, y sobre todo, pues medir además de eso. Recordemos que para los ricos que tienen un microscopio de inmunofluorescencia, recordemos que la ciclospora tiene la capacidad de autofluorecer con un resplandor azulado o verde. Si tú lo pones de 365 a 490 nanómetros, y es posible observar. Aquí vemos en esta fotografía el contraste de fases y después la inmunofluorescencia. Y pues obviamente el estándar de oro sería la reacción en cadena de la polimerasa. Una vez que ustedes ven estas formas sospechosas en el fresco, las medimos, las teñimos, tienen diferente afinidad por el colorante, unas van a quedar francamente blancas, transparentes, otras rositas, otras rojas. Aquí quiero aprovechar para agradecer al grupo de químicos que integran los vigilantes de Cyclospora cayetanensis, un grupito que tenemos,
de químicos. Algunas de las fotografías que ustedes ven aquí son aportaciones de ellos. Yo no le puse el nombre de quién la tomó porque como me mandan tantas no supe quién es, pero les agradezco infinitamente la confianza y hago énfasis que estas fotografías son de ellos. Una vez entonces que tenemos estos hallazgos, ustedes pueden inducirla esporulación. Esto se hace con dicromato de potasio al 2 o 3%. En 1 o 2 semanas a 23 a 30 grados centígrados van a poder visualizar los esporoquistes y los esporozoitos. Con respecto al tratamiento, pues el de elección es el trimestoprim sulfametoxazol de 7 a 10 días. En pacientes que no pueden tomarlo o que son refractarios al tratamiento, se ha probado ciprofloxacina, que no ha sido tan buena, pero bueno, y la nitazoxanida. Sin embargo, pues en teoría en un paciente que es competente, no sería necesaria la administración, pero yo les comentaba, en un niño pequeño no puedes dejarlo tantos días con la diarrea, entonces se puede dar como soporte. Incluso algunos médicos prefieren no dar el trimestoprim, sino directamente ir hacia la nitazoxanida, pero eso pues queda en manos de ellos. Es importante para nosotros, como mexicanos, estamos acostumbrados a vivir rodeados ahí de los bichos, pero los europeos, los estadounidenses, los canadienses emiten alertas a sus ciudadanos para que no visiten las playas mexicanas por los brotes. Hay muchas publicaciones, año con año, yo les puse de 2 años, pero año con año están invitando a la población a que si van a la ribera de Cancún, que eviten comer verduras frescas o alimentos no cocidos o a tomar agua de cualquier lado, sino que sea siempre embotellada. Y la verdad, pues como que ofende que hagan esas recomendaciones, pero es la verdad, desafortunadamente la verdad que vivimos. Y por ese motivo, la Senacica emitió este plan de acción para el cilantro y como pueden ver, la primer microorganismo que se consideró pues, fue la Cyclospora cayetanensis. La FDA tiene una serie de recomendaciones, creo que son 13, no recuerdo, 13 recomendaciones que hace la FDA para poder aceptar el cilantro mexicano de esos brotes que ha habido. ¿Y qué es lo que está pasando aquí en nuestro entorno? Del año 2000 al 2019 podemos ver en un inicio en rosa los casos de Cryptosporidium, teníamos muchos, pero estos han sido desplazados por la Cyclospora cayetanensis. En una recopilación que hicimos con la doctora Ortega, vemos que de 8,000 niños, el 0.67% tenían Cyclospora cayetanensis. Aquí yo quise hacer un comparativo. En amarillo tenemos la publicación 2000-2009, en rosa 2010-2019. Vemos que los niños menores de 2 años pues tienen tasas muy similares en cada grupo etario. Sí, quizás aquí disminuyó un poquito y aumentó en los de adolescentes de 12 a 15 años, pero tenemos tasas muy similares. Se cree que los síntomas más importantes van a verse en los niños menores de 2 años. Obviamente por la inmadurez de su sistema inmune, por los hábitos que tienen de juego en el suelo, etcétera, etcétera. Con respecto a la estacionalidad, pues también se ha comprobado, tanto en la publicación del 2000-2009 como 2010-2019, una marcada estacionalidad. Cuando tenemos una mayor precipitación pluvial, pues vamos a tener los casos de ciclospora. El mes en el que más lo encontramos es en el mes de junio, seguido de julio, o sea que estamos ahorita en pleno auge supuestamente de ciclospora. Ustedes van a ver algunos casos en enero, febrero, cuando fuimos a revisar el expediente, estos pacientitos tenían 6 meses con diarrea, 4 meses con diarrea crónica. Entonces, por eso se detectaron en estos meses, pero ya tenían antecedente de diarrea mucho tiempo atrás. Fueron 96 casos en estos 10 años. De estos, el 60% se presentó como parasitosis única, el 40% estaba asociado no solamente a patógenos, sino también a comensales. Y esto es importante porque la efectividad de los medicamentos disminuye en las parasitosis mixtas. Entonces, es muy importante que ustedes hagan hincapié en la combinación de parasitosis.
También aquí estamos comparando entonces para el año 2000-2009, estaba en parasitosis única, hago énfasis en esto, en un 75% de los niños, pero vean, solamente 40% tenían dolor abdominal, 45% diarrea y menos de 20% los otros síntomas. Mientras que 2010-2019, parasitosis única en 58%, vean que casi el 70% tiene dolor abdominal, 60% tiene diarrea, gases la mitad prácticamente, con plenitud o distensión abdominal 40%, vómito, y vemos otros síntomas presentes. Aquí no puse los borborismos porque los borborismos es cuando escuchas ruidos intestinales. No los puse porque prácticamente, no sé si a la gente le dé pena decirlos, pero no los reportan mucho, pero la señora que les cuento tenía borborismos también. La mayoría de los pacientitos son ambulatorios, es decir, que no han requerido ser hospitalizados. El 86% son ambulatorios. Tenemos un 1% de pacientitos oncológicos. En aquellos que completaron la serie de 3 muestras, de los 96 solamente fueron 74. Encontramos en las 3 muestras a ciclospora solamente en un 62%. Es decir, que en el 40% restante estaba en una o dos. De ahí la importancia de analizar las 3. Si yo solamente analizo una o dos, voy a tener un 40% de posibilidades de no encontrar al parásito. Por eso dicen que la parasitología, aparte de ser un arte, una ciencia, es suerte. Quisimos también ver el comportamiento familiar de los brotes. En el año 2016 tuvimos 26 casos en el hospital. De esos 26 casos, a todos sin excepción, contactamos a los familiares, les dijimos que les íbamos a hacer copros a toda la familia para ver si alguien más tenía la ciclospora, y solamente 3 aceptaron colaborar. Y estos 3, curiosamente, pues son hijos de trabajadores del hospital, por eso yo creo que nos donaron sus muestras, pero como pueden ver, nadie más presentó ciclospora cayetanensis. Para el 2017 tuvimos 9 casos, también quisimos hacer un seguimiento de los pacientitos, si regresaban o ya cuando se sienten mejor, pues ya los papás no los vuelven a llevar a consulta, y como pueden ver, ninguno regresó con ciclospora, y solamente de los 9, 4 volvieron a llevar copros, algunos seguían con parásitos, algunos pues ya fueron negativos. Y este es un video que yo creo que todo el mundo ha visto en las redes sociales. Aquí asociamos los factores de riesgo, porque en la literatura te dicen que es tomar agua no potable, que es no lavarte las manos, que te chupe los dedos o te muerda las uñas, o que la mamá tenga un nivel bajo de estudios, y el material de la casa que sea de cartón, de madera, de lámina, y que no tenga las instalaciones sanitarias pertinentes. Bueno, entonces eso es lo que dice la literatura. De 33 pacientes que nosotros pudimos encuestar, los que tenían antecedentes de haber tenido parasitosis anteriormente tenían 5 veces más riesgo de tener ciclospora cayetanensis, 2 veces más si comían en la calle, y 2 veces más si se chupaban los dedos o se mordían las uñas. Esto nos llamó mucho la atención. Dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Lo que sucede es que las mamás le llaman purificada a las aguas que valen 10 pesos o 15 pesos. Estas nuevas dependencias que se han puesto de moda aquí en la ciudad, no sé, en otros lugares, en el que tú vas y te sirves ahí el agua. Yo no dudo de los métodos que utilicen para purificar, pero pues cualquier persona puede ir y contaminar esos centros de distribución, o bien hay aguas más económicas, que les digo valen 15, 20 pesos, siendo que las otras valen 35, y cuando comenzamos a preguntar la marca del agua, nos dimos cuenta que ya había una asociación porque yo esas que son Patito, marca Patito, yo las considero como agua no purificada. Por eso aquí no tenemos una asociación, porque ahí no preguntábamos las marcas. Bien, con respecto a la procedencia, pues nuestro hospital es un hospital de concentración que recibe prácticamente la mayoría de pacientes son de Morelia, el 72% correspondía a Morelia, el 20% a pacientitos foráneos, de Tarímbaro, que pues prácticamente estamos juntos, y de otros lugares.
En este mapa podemos observar los primeros casos que tuvimos. Para los que conozcan Morelia, este es el Libramiento, este es el Estadio Morelos, la salida a Quiroga, y aquí continúa todo el Libramiento. Entonces, los primeros casos estaban muy relacionados a colonias hacia el norte de la ciudad, incluso acá ya haciendo Tarímbaro, y que además estaban surtidas, su fuente de agua era de la Mincita, y eran todas estas colonias en donde observábamos los casos de Ciclospora cayetanensis. Después, con los años, empezamos a ver otra distribución, ya vemos hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente también, y no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, y nos dimos cuenta que eran la mayoría colonias de bajas condiciones higiénicas. Podemos ver que no está pavimentado. Las fotos de arriba son de Ampliación Solidaridad. La de la izquierda es de Jardines de Sindurio, esa zona poniente de la ciudad. Y a la derecha vemos la nueva aldea, que hasta tiene agua. Entonces, vean ustedes, en estos lugares son asentamientos irregulares que llegan y hay quien les vende el terreno en 2,000 pesos. Y ellos comienzan a fraccionar. De hecho, aquí vemos pues ya los de abajo, los ricos de la colonia, ya han construido sus casas de ladrillo, pero más atrás hay muchas casas todavía de cartón, de madera, de plástico incluso. No está pavimentada la calle, y esta situación va a proveer entonces las condiciones para que Ciclospora se desarrolle. En la foto de arriba podemos ver a las señoras ahí lavando. Más adelante se estaban bañando los niños, y más adelante estaba la gente yendo con su garrafón a surtir el agua. Bueno, pues me vuelvo a disculpar